Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la idea es ver lo que es el discurso, los elementos del discurso, la estructura del discurso. Bueno, tratar de hacer un combo de esto de lo que es el discurso rápidamente. ¿Qué es el discurso? El discurso es una exposición oral frente a un público. ¿Cuáles son los elementos que tiene el discurso? Persuadir, informar y entretener. Cuando hablamos de persuadir es la finalidad que tiene la oratoria, es esto de mover a la acción, es esto de impulsar a la gente a hacer o no a hacer algo. Informar. Cuando informamos es transmitirle un conocimiento a las personas que no tenían o transmitirles un conocimiento adosando, digamos, al que ya tenían, ¿sí? que los enriquezca en algún aspecto. Y bueno, lo que es entretener básicamente es mantener ese umbral de atención que dura unos 10 minutos en las personas adultas. Entonces, bueno, ahí tenemos que jugar con todo esto de la elocuencia, los tonos, variar los tonos, la comunicación no verbal, y de esa forma mantenemos, digamos, el umbral de atención de la gente arriba. No alcanza con eso, ¿no? Generalmente contamos alguna anécdota, un chiste, una historia, citamos a algún autor, algo que cada tanto los vamos levantando y ese umbral de atención hacemos que esté arriba. El lenguaje que utilizamos en un discurso también tiene que tener ciertas características. Tiene que ser sencillo, tiene que ser claro y tiene que ser conciso. Es sencillo el discurso donde no utilizamos palabras técnicas, un discurso que tiene que ser entendido por todo el público. Entendemos un público generalmente son heterogéneos, donde hay distintas personas de distintas edades, con distintas educaciones. Entonces, ojo con las palabras que usamos, que no sean difíciles, que no sean técnicas. Y si usamos una palabra difícil, le explicamos, ya que si alguna persona del público no entiende, no va a llegar ese mensaje. Entonces, bueno, decíamos que utilizamos un lenguaje sencillo, que utilizamos un lenguaje de tipo conciso en el sentido de que no solamente tenemos en cuenta esto a la hora de elaborar el discurso, donde elaboramos nuestro discurso, lo pulimos, sacamos todo lo que nos sirve y transmitimos el mensaje que queremos transmitir. O sea, vamos al grano con lo que queremos decir. Eso haría, digamos, a lo que es lo conciso del lenguaje. Muchas veces hablamos y hablamos y al terminar nos damos cuenta que no dijimos lo más importante, lo que teníamos que decir. Así que es importante tener en cuenta estas características del lenguaje en el discurso, la sencillez, lo conciso y puntualmente tiene que ser claro, ¿no? Claro significa que no tiene que haber ambigüedad, no tiene que ser malentendido, no tiene que la persona no puede pensar que puede tener dos significados. Tiene que ser muy claro el mensaje, sin ambigüedades. La estructura del discurso, ¿por qué se da esto de la estructura? Primero que cuando empezamos a transmitir mensajes, cuando empezamos a organizar discursos, nos introducimos en esto de la oratoria, empezamos a practicar. Cuando no tenemos mucha práctica, lo ideal y lo mejor es estructurar los mensajes, darles cierta estructura a la hora de elaborarlo y a la hora de transmitirlo, y de esa forma a nosotros nos da más seguridad que va a salir bien. Generalmente le damos una estructura de tipo lógica, ¿no? Una estructura donde vamos transmitiendo información de lo menos complejo a lo más complejo, para que la gente vaya adquiriendo esa información y vaya sumando estas partes hasta llegar al fin de nuestro mensaje y lo haya entendido a todo. Es esto de, si uno quiere enseñarle a alguien, por ejemplo, a multiplicar, primero tiene que enseñarle a sumar. Se llama esto, es como el efecto bola de nieve, ¿no? Cuando uno tira una bolita de nieve, eso se va haciendo más grande, más grande, más grande, y bueno,
La idea es que la información y el conocimiento le llegue de esa forma a las personas. Pasa lo mismo en una universidad, ¿no? Si uno, por ejemplo, estudia Derecho, la primera materia que ve es Introducción al Derecho, Filosofía, y después va poniéndose cada vez más complejo los temarios. Entonces, bueno, transmitimos la información en un orden lógico y de menor complejidad a mayor complejidad. No solamente la transmitimos, sino también a la hora de elaborar nuestro discurso. Cuando elaboramos el discurso, tenemos dos formas de elaborarlo, que es hay formas redactadas y formas no redactadas. Las formas redactadas es donde lo escribimos varias veces, lo vamos puliendo, bueno, hay mucha información sobre eso, y las formas no redactadas son la forma de organizar en una sola hoja donde yo pueda visualizar ideas y palabras claves. Las ideas es, por ejemplo, en la introducción, bueno, contar una historia. Y las palabras claves son palabras que nos permiten, son disparadores, que nos permiten hablar. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el desarrollo, bueno, en la misma introducción o en el desarrollo, uno puede poner, bueno, en los argumentos una palabra clave, o sea, medio ambiente, que puede ser el tema. Podemos poner, no sé si hablamos de economía, pobreza, por ejemplo, bueno, ya uno dice pobreza y puede empezar a hablar mucho sobre el tema. Esas son las palabras claves. Cuando decimos que lo estructuramos para que nos sea más fácil, la estructura que utilizamos es la introducción, el desarrollo y el cierre. En la introducción podemos ver tres partes: palabras preliminares, la presentación personal y la presentación del tema. En las palabras preliminares es donde nosotros generamos un vínculo con el público, donde generamos un clima apropiado, donde nos ganamos la confianza de las personas, donde generalmente contamos un chiste o hablamos sobre algún acontecimiento actual que nos afecta a todos. Y de esa forma empatizamos y logramos generar ese vínculo y la confianza que queremos con el público. En la presentación personal, habíamos dicho que esta presentación personal, primero que decíamos esto de decir quién somos de forma afirmativa, ¿no? Poniendo énfasis, mi nombre es David Cadelago, entonces bueno, enfatizamos quiénes somos. Y decíamos que esta presentación tiene que ser pertinente, es decir, que la información que le damos al público tiene que ser acotada o en el contexto de lo que vamos a hablar, del tema que vamos a hablar. Hay información nuestra que al público no le interesa, entonces eso hacía la pertinencia del tema. Y también generamos credibilidad con la presentación personal porque les decimos por qué venimos a hablar de ese tema, ya sea por nuestra experiencia o por nuestro aprendizaje, ¿no? Nuestros estudios, o por las dos cosas. Puedo ser un profesional y tener tantos años de experiencia y en base a eso yo les vengo a hablar de tal tema. Entonces, bueno, eso básicamente, bueno, hay una introducción, palabras preliminares, la presentación del tema personal y la presentación del tema. La presentación del tema se puede hacer de dos formas: por insinuación, que es la que recomendamos, que es la que lleva un poco más de esfuerzo, donde le vamos diciendo de a poco a la persona de qué vamos a hablar y vamos de alguna forma despertando interés. ¿Sí? Si voy a hablar de economía, por ejemplo, podría empezar hablando de la pobreza, del desempleo, del cierre de alguna fábrica. Bueno, empezar a tirar algunos datos, algunas estadísticas puede ser también, y recién después, cuando los voy haciendo entrar en ese clima, les voy generando cierto interés a las personas, digo, bueno, les voy a hablar de economía, o puede ser cualquier otro tema, pero bueno, a modo de ejemplo, o de forma directa, les voy a hablar de economía.
Eso se evalúa también estratégicamente. Lo que yo aconsejo, y a modo también de ejercicio, es hacer la presentación del tema por insinuación. La presentación personal no necesariamente tiene que ir después de las palabras preliminares. Puedo presentar primero el tema y después hacer la presentación personal, o puedo presentarme o hacer la presentación personal al principio. Bueno, eso es, se puede jugar con eso, porque decimos esto, que la oratoria es un arte, y bueno, se puede jugar un poquito con eso. No necesariamente tiene que estar estructurado así, pero esa es una forma. Después tenemos el desarrollo. El desarrollo del discurso es donde yo tengo ya más posibilidades de explayarme, ¿no? Es donde yo tengo más tiempo, donde yo argumento o doy razones de por qué yo tomé posición sobre ese tema, y argumento con la finalidad de convencerlos a ustedes sobre mi posición en cuanto al tema. Yo planteo al menos 3 argumentos que tiene que haber en el desarrollo. ¿Cómo, digamos, le damos más fuerza al desarrollo? Con citas, con ejemplos, o sea, con citas de autores prestigiosos. Eso le da mucho más fuerza a los argumentos, que sirven para convencer al público sobre mi posición. Una historia, ejemplos, estadísticas, información, la fuente de la información. Todo esto le da más fuerza a esos argumentos y nos permite convencer a nuestro público. Entonces, bueno, decimos que en esto del desarrollo, acá hay una cuestión fundamental, que generalmente apuntamos a la razón, ¿no? Por eso hablamos de estadísticas, de ejemplos, de alguna historia que podamos contar. Y tratamos de apuntar al cerebro, como quien dice, ¿no? Acá vamos a la razón directamente. Y de esa forma los convencemos para que adhieran a nuestra postura, básicamente. Bueno, eso en cuanto al desarrollo, ¿no? Todo esto que dije, la cita, las citas, las historias, los ejemplos, las estadísticas, la información, todo eso le da fuerza a nuestros argumentos, que nos sirven para convencer. Entonces, que sirven para enriquecer el discurso. Todo esto también lo usamos, muchas de estas cosas, en la introducción, para mantener esto del umbral de atención arriba. Después tenemos el cierre. A ver, en el desarrollo yo hago una metáfora con el fútbol. Es como cuando Messi agarra la pelota a la mitad de la cancha y va avanzando, pasa 1, 2, pasa 3. Bueno, eso es el desarrollo, ¿no? Es ir llevando la información, es ir convenciendo al público para el final, que es el cierre. ¿Cómo podemos cerrar? Puede ser un golazo, un gol, o puede haber quedado en una linda jugada. Nosotros en el cierre tiene que terminar con un golazo. ¿Cuál sería el golazo? Esto de mover a la acción, que las personas compren nuestras ideas, que adhieran a lo que nosotros venimos a proponer y que lo hagan, básicamente. Eso es el cierre de nuestro discurso. En el cierre, a diferencia de lo que es el desarrollo, ya les hablamos más desde el corazón, apuntamos, ¿no?, a lo corazón, a lo emocional, y desde lo emocional tratamos de movilizar a nuestro público. En el cierre, bueno, tenemos 2 tipos de cierre, ¿no? Un cierre por elevación, donde de a poco le vamos contando a nuestro público qué queremos que hagan. Se lo podemos contar a través de una fábula, con el mensaje que deja la fábula, a través de alguna historia, una anécdota. Esto de la pobreza, por ejemplo, de participar en actividades sociales, de invitarlos a alguna jornada, no sé, en una plaza, en un centro vecinal, en alguna institución, en alguna fundación, para mejorar la calidad de vida de alguien. Bueno, esto de ir contarle alguna historia de alguna persona, de un niño que haya estado en una situación compleja y que se lo haya ayudado, y que a eso
los venimos a invitar a que participen de eso. Bueno, entonces ahí jugamos con esta cuestión emocional, ¿no? Nos sumamos a nuestra causa. Entonces, bueno, decimos que el cierre, eso es por elevación, ¿no? Donde de a poco le vamos diciendo qué es lo que queremos hasta llegar a decirles, bueno, los invitamos a participar en la jornada o en este espacio que hemos formado que tiene tal finalidad. O de forma directa, que es decirle, bueno, los esperamos el lunes, vayan a tal lugar a participar de esta jornada, o voten a fulano, o cómprenme este producto, o colaboren con tanto, ¿no? De forma directa es cuando ya hay más confianza, ¿no? Generalmente se da esto cuando ya está convencida la gente, cuando en un partido político decimos, ya cuando están los seguidores, y les decimos que hagan una colaboración, que nos reunamos en tal lugar, tal día para hacer tal actividad, que ahí no hace falta mucho quizás convencerlos, ya están convencidos, entonces podemos ser más directos a la hora del cierre y de pedirles una acción. Básicamente, así en términos generales, esto es el discurso, la estructura del discurso, los elementos del discurso, en grandes rasgos, como para que tengamos un pantallazo general. Bueno, después veremos de aclarar algunas dudas y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.